Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están hoy? Bendecidos. Nuevamente mitad de semana, la semana está pasando rápido, muy rápido. Saludamos a las personas que se conectan a través de nuestro canal de YouTube, les damos la bienvenida. Y queremos no hacer un estudio muy profundo porque el tiempo es corto, pero sí animarlos a orar. ¿Sí? Animarlos a orar con un texto que está en Éxodo, capítulo 15, del versículo 22 al 27. Así que puede buscar el Antiguo Testamento, el libro de Éxodo, el capítulo 15, y en el último pasaje del capítulo, ahí donde vamos a estar leyendo el verso 22 en adelante, con un título. ¿Cómo dice aquí el título? La oración, una herramienta eficaz. El contexto es que ellos habían salido, el pueblo de Israel había salido de Egipto. Recuerda que hace 8 días vimos ahí unos textos, pero subimos la montaña por otro lado. Ahorita queremos no enfocarnos en las quejas, sino en la oración. ¿Listo? Entonces vamos a subir la montaña por otro lado. Entonces, el pueblo de Israel acaba de salir de Egipto en una victoria impresionante, ¿no? ¿Sí se acuerdan? En una victoria impresionante. Aparte de eso, habían tenido la primera estación, primera parada, Mar Rojo. Y Dios les dio otra tremenda victoria, que fue que pasaron en seco. Y ahí ellos salen para la segunda parada. Antes de leer el texto, quiero que tengamos un pensamiento. ¿Quiere leerlo conmigo? Después de una gran victoria, habrá más retos que enfrentar. Las circunstancias se encargarán de probarnos mientras vivamos. ¿Cree eso? Sí. Hay gente que piensa que porque ya gané una, ya todo está superado. No, mientras haya vida, habrá luchas, batallas en medio de las circunstancias que debemos enfrentar. ¿Listo? Vamos entonces todos, sin más preámbulos, a leer el texto. Éxodo 15, 22, dice la palabra: E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, la primera parada, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Ellos no podían parar ni acampar hasta que no llegaran a un lugar donde tuvieran agua. Caminaron un día, nada de agua. 2 días sin agua. 3 días sin agua. Entonces tenían un nuevo reto frente a ellos. Ya habían enfrentado un reto tremendo, que era pasar por el medio del agua en seco. Ahora tenían otro reto, que era ir en seco del desierto y encontrar agua. ¿Sí? Así es la vida. A veces que mucho, a veces que muy poco, pero de todas maneras hay dificultades que uno tiene que enfrentar. ¿Listo? Sigue diciendo el texto: y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. No de malas, sino de Mara. ¿Sí? Verso 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés como novedad y dijo: ¿qué hemos de beber? El problema era si bebían demasiado en el Mar Rojo y se ahogaban. Y aquí el problema es que se murieran porque no tenían nada que beber. ¿Sí? Versos 25. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Ahí los probó el desierto. Antes los había probado el mar. Antes los probó la abundancia de agua, ahora los probó la escasez de ella. Sigamos leyendo. 26. Y dijo, ¿cómo dijo? Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardases todos sus estatutos,
ninguna enfermedad de las que yo envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Esta traducción, la Reina Valera fue la primera traducción de la Biblia en castellano. ¿Usted sabía eso? Primera Biblia en castellano fue la Reina Valera. Y esa Biblia fue traducida en modo causativo. Pero hay, decía el pastor Pablo el martes en Iglecán, que hay Biblias transliteradas del hebreo al inglés que no están en modo causativo, sino que dicen: ninguna de las enfermedades que permití en Egipto permitiré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Entonces, cuando uno lee la Biblia Reina Valera, es un error que tiene al traducirla, fue en modo causativo, parece que Dios fue el causante de las enfermedades, pero Dios no es el causante de las enfermedades, Dios es el sanador. Amén. Entonces, si no, aquí habría una contradicción, porque yo soy Jehová, no dice tu enfermador, sino dice Jehová tu sanador. Entonces, para hacer la claridad, cuando todas las plagas vinieron a los egipcios, era el destructor el que venía a hacer daño. Lo que hizo Dios fue poner su mano y detenerlo para que no entraran a las tiendas de Israel. Del mismo modo, hoy el Señor sigue siendo nuestro sanador. Amén. Nunca la enfermedad viene de parte de Dios. ¿Es claro? Ya ponga eso en su corazón, porque a veces la gente dice: Señor, sáname, si es tu voluntad. A veces la gente piensa que la enfermedad viene de parte de Dios. La Biblia dice: todo buen don, todo don perfecto, toda buena dádiva desciende de lo alto del Padre de las luces, el cual no cambia, siempre ha sido bueno. ¿Listo? Y el verso 27 ya habla del final del pasaje, dice: y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas. ¡Wow! Fuentes en el desierto. Y 70 palmeras. Había sombrita también. Y acamparon allí junto a las aguas que tanto habían buscado por muchos días. Entonces, lo que quiero que hagamos esta noche es imaginarnos la vida como ese recorrido, donde uno necesita orar, donde uno necesita mirar más allá de los mares de dificultades o más allá de los desiertos de dificultades que pueden encontrarse en este mundo, mirar al cielo y encontrar la respuesta en el Dios Todopoderoso. Entonces la historia comienza diciendo que ellos salieron del Mar Rojo, ya leímos el versículo 22, y se fueron hacia el desierto de Shur. Dice que caminaron 3 días sin encontrar agua. Sin embargo, ellos seguían una nube, ¿recuerda? Que los guiaba. Bueno, ¿y por qué si estamos siguiendo la nube no encontramos agua? Entonces dice el texto que salieron del desierto de Shur y anduvieron, ¿cuántos días? 3 días en el desierto sin hallar agua. Entonces, ellos no podían acampar en un lugar donde no hubiera agua, porque se morirían. Ellos necesitaban llegar a un lugar donde hubiera agua para poder acampar. Por supuesto que caminaban días enteros y seguían caminando sin hallar agua, y lo que estaban buscando era un lugar donde poder hallar el preciado líquido para poder acampar. Si usted vive en Bogotá estos días que ha habido cortes de agua desde que comenzaron las obras del metro elevado, usted sabe lo que es cuando quitan el agua. Y eso que aquí uno sale y compra una bolsa de agua o consigue con un vecino agua. Imagínese uno en el desierto a una temperatura de 45 grados más o menos aproximadamente, sin agua, caminando con animales y con niños. Usted solamente piense eso. Entonces, debía ser una situación bastante complicada la que atravesaban ellos en ese desierto al no hallar agua. Y entonces la respuesta lógica del ser humano es, dice que entonces murmuraron contra Moisés, y la pregunta era, ¿qué vamos a beber? Siguieron caminando
Y eventualmente llegan a un lugar al día siguiente y encontraron agua, pero con un problema esa agua. Era agua amarga, dice la palabra. Y llegaron a Mara y no pudieron beber de las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron ese nombre, Mara. Entonces, si usted alcanza a ver la cara de ahí, una cara de amargura, una cara de sequía, una cara de ¿qué pasó? Luego no fue que Dios nos llamó, no fue que dijo que pasáramos el desierto. ¿Y dónde está el agua para beber? ¿Qué vamos a beber? Entonces en la vida hay momentos en que aunque uno esté haciendo la voluntad de Dios, no todo va a salir perfecto. No todo va a ser color de rosa. No todo va a ser, todo perfecto. No. Porque nosotros estamos en un mundo caído, donde hay cosas que no vienen de parte de Dios. Como decíamos hace un momento, la enfermedad no viene de parte de Dios, sin embargo viene. La sequía no viene de parte de Dios, sin embargo viene. Los enemigos no vienen de parte de Dios, sin embargo van a venir. Lo que quiero decir con eso es que en la vida nosotros vamos a enfrentar circunstancias y las mismas circunstancias de la vida se encargarán de probarnos para que realmente allá cuando somos apretados salga lo que está dentro de nosotros. Y allí puede salir amargura. Entonces encontraron agua, pero el agua era amarga. Y cuando critican a Moisés, dice, y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Luego dice, allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. La oración es una herramienta eficaz. Entonces aquí lo que vemos es que uno puede hacer una de dos cosas: copiar lo que otro hizo para salir del problema, orar para que Dios lo guíe a uno. Y hay gente que lo que hace es copiar lo que otro hizo. Entonces hay gente que está enfrentando la enfermedad y dice, no, pues como yo vivo por fe y fulano tal dejó los medicamentos, yo también los voy a dejar. Pero no ha orado, no le ha preguntado al Señor si debe dejar los medicamentos. Para el que Dios dio a dejar los documentos, esa es la salida. Esas son las aguas de salud. Pero para el que Dios no dio a dejar los medicamentos que le formularon, esa puede ser su acta de fusión antes de tiempo. Lo que quiero decir con eso es que la oración es una herramienta eficaz. Y en la oración lo que buscamos es que Dios nos guíe, porque la guía de Dios va a ser individual, no va a ser la misma para todos. Así es. Cuando se enfrentaron al Mar Rojo, Moisés fue a orar. Y Dios le dijo, ¿qué haces aquí orando? Extiende tu vara y di al pueblo que marchen derecho hacia adelante. Pero acá sí le mostró otra salida. Entonces, la oración no es por lo que la oración misma sea, sino porque la oración es la herramienta, porque es el camino para entrar a la fuente. En este caso, ¿qué necesitaban ellos? Agua. Él es la fuente de agua viva. Amén. Pero si el problema es de salud, Él es Jehová mi sanador. Cualquiera que sea el problema, la oración va a ser la herramienta que necesitamos, que es eficaz para solucionar el problema. El problema se complica cuando nosotros, en vez de orar, lo que hacemos es quejarnos, criticar, decir ¿dónde está Dios? ¿Y por qué, si Dios está conmigo, me pasa esto? Mucha gente se ha cuestionado, ¿por qué si Dios está conmigo se murió el familiar? Porque la gente se muere, así uno esté con Dios o no. Los seres humanos se llaman mortales. Entonces la gente se muere. No quiere decir eso que Dios no esté con uno. ¿Sí me explico? O sea, hay circunstancias que irremediablemente tenemos que enfrentar
independientemente de si estamos caminando con Dios o no. Simplemente las tenemos que enfrentar. Que si caminamos con Dios tenemos la bendición de tener la oración como una herramienta para ir al Señor y preguntarle: usted que ve desde fuera de estas circunstancias, desde fuera de mi problema, de mi vasito de agua donde me estoy ahogando, ¿usted cómo me dice que voy a salir de ahí? Y Él le va a dar la salida. Porque la Biblia dice que Dios no lo dejará ser tentado más allá de lo que pueda resistir, sino que juntamente con la tentación dará la salida para que pueda soportar. Entonces, lo que nosotros necesitamos es orar, porque la Biblia dice: claman los justos y Jehová los oye, porque los ojos del Señor están contemplando toda la tierra y sus oídos atentos a nuestras oraciones. Un maestro de la palabra dijo: parece que Dios no pudiera hacer nada en esta tierra a menos que alguien se lo pida. Porque resulta que Él nos dio a nosotros la autoridad en la tierra. Amén. Pero si nosotros no hacemos nada con esa autoridad que nos dio, si no oramos, si no buscamos esa fuente, nada va a pasar. Porque cuando Jesús enseñó a orar, en la oración que enseñó a sus discípulos, dijo que la oración decía: que tu voluntad, Padre, sea hecha en la tierra como en el cielo. Y yo no creo que en el cielo hay sequía. Entonces, ¿qué hace la diferencia? La oración. Por eso cuando Jesús enseñó a orar, dijo, también les enseñó una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Así que la oración es una necesidad que tenemos, así como tenemos necesidad de ingerir líquido todos los días. Porque si no ingerimos líquido todos los días, ¿qué pasará? Nos deshidratamos. Entonces Moisés fue allí y oró. En Santiago capítulo 5 nos coloca un ejemplo del Antiguo Testamento de uno de los profetas que se llamó Elías. Y miremos lo que dice el texto hablando de la oración en Santiago 5. Inicia haciendo unas preguntas. En el verso 13 la primera pregunta es: ¿está alguno entre ustedes afligido? ¿Cómo estaría esta gente después de caminar más de 3 días sin agua? Afligida. ¿Qué dice? Haga oración. ¿Cuántos de todo ese pueblo hicieron oración en ese momento de aflicción? Uno, Moisés. Este salvó a todos. Donde Moisés no ore, se mueren de sed. ¿Era la voluntad de Dios que murieran de sed? No. Pero faltó alguien que orara. Segunda pregunta: ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. También es una forma de orar, cantar alabanzas al Señor. Tercera pregunta: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Este es para el Nuevo Testamento, no estamos hablando del Antiguo. ¿Qué dice? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Entonces la oración es como hacer una llamada. Cuando uno necesita algo, dice: oiga, pero ¿por qué no me llamó? Me hubiera llamado, yo le hubiera podido ayudar, pero usted no me llamó. Entonces aquí dice que si hay un problema de enfermedad, necesitamos orar para que Dios pueda sanar a la persona que está enferma. Y aquí específicamente habla de autoridades espirituales que pueden llamarse. En el caso de que uno esté tan afligido que ni puedo orar, pues sí puedo llamar a alguien que ore por mí. Puede haber un momento donde ellos estén tan afligidos como estaban estos israelitas en el desierto, que no pueden orar. Entonces llame a los ancianos de la iglesia y oren por él en el nombre del Señor. Y la oración eficaz, la oración de fe, ¿qué hará? Salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Palabras más, palabras menos, dice, y cualquiera que sea el problema, la solución es la oración. ¿Sí? Sigue el texto diciendo en el verso 16: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Si ve que en el Antiguo Testamento también, cuando vimos en Éxodo 15, habla de que esas aguas eran amargas, pero el Señor les habla de sanidad. O sea que el problema de las aguas es que estaban enfermas. Cuando Moisés oró, Dios le mostró cuál era el remedio para esa enfermedad. Y aquí también dice
que oremos los unos por los otros para que seamos sanados. Y luego dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Y repito, no puede mucho simplemente por ser la oración. O sea, no es que la oración como tal tenga poder. No, la oración es la herramienta para entrar a contactarnos, a conectarnos con la fuente de poder que es Dios. O sea, la oración es el medio para entrar donde está el poder, al trono de la gracia, donde por la gracia del Señor tenemos todo lo que necesitamos. Pero como todavía estamos en este mundo caído, necesitamos entrar en el Espíritu para llegar y tomar todo lo que necesitamos. Por eso hay una invitación, dice, pero teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, a Jesucristo el justo, entremos confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y recibir gracia para el oportuno socorro. ¿Cuál socorro? Lo que necesitemos. Lo que necesitemos. Entonces, es importante que entendamos que tenemos la necesidad de orar. Y el texto cierra el pasaje diciendo, Elías, nos pone ejemplo del profeta Elías en el Antiguo Testamento, era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, o a debilidades. Y oró fervientemente para que no lloviera, no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo fruto. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Que sin oración nos morimos de sed. O sea, si uno es cristiano, pero nunca vuelve a orar, yo creo que poco a poco habrá una sed espiritual que lo irá matando. Porque la Biblia dice en Juan 15 que nosotros somos las ramas, que Él es la vid, y que si una rama es cortada, dice que separados de Él, nada podemos hacer. Entonces, de alguna manera, la oración es la que nos conecta a la vid. Mientras nosotros estemos en este cuerpo, necesitamos conectarnos con el Señor en la oración. Es una necesidad. Pero le voy a decir una cosa, nuestra carne está diseñada para hacer que nos desconectemos. ¿Sí está aquí todavía? ¿Sí está conectado todavía aquí? ¿O ya se desconectó? Nuestra carne está diseñada para que espiritualmente nos desconectemos. Por eso, quien debe reinar es el hombre interior. Porque cuando oramos es fortalecido el hombre interior para que la carne no pueda gobernar. Entonces necesitamos nosotros orar, porque sin oración, ¿qué pasa? Nos morimos de sed. Y yo creo que hay cristianos que están, como dijo el filósofo, muriendo lentamente, sin remedio estoy yo. ¿Simplemente por qué? Porque no decide orar. Orar le va a costar a la carne. Entrar a orar le va a costar. Cuando ya usted entre y se conecte en el Espíritu, usted va a fluir. Pero al momento usted dice, tengo tiempo de oración, usted como que no quisiera ir. Como que hay alguna cosa que se presenta. Como que hay que contestarle a alguien. Como que hay otra cosa más importante que hacer. Pero ojo, porque sin oración, ¿qué pasa? Nos morimos de sed. El Espíritu no es autosuficiente si no está conectado a la fuente. Solamente Él, en mí, es la esperanza de gloria. Solamente conectados a Él podemos lograrlo. Sigamos entonces. Entonces aquí dice, en el verso 25 de Éxodo 15, ¿y Moisés qué hizo? Clamó a Jehová. Y Jehová le mostró un árbol. Entonces, Dios no le pudo mostrar nada a Moisés hasta que Moisés no fuera a orar. Dios tenía la solución. Moisés tenía el problema. Y la solución estaba a un paso de oración. Si no hay nadie que dé el paso, porque había más o menos 3 millones de personas, y entre las 3 millones de personas solamente uno dio el paso de orar. Y entonces Dios le mostró, dice que le mostró ¿qué? Un árbol. Y ese árbol es sombra y tipo de la cruz. Entonces, aunque Jesús no haya venido, sí que le mostró ese árbol hacia el futuro, le mostró la cruz hacia el futuro. Aunque Jesús no había venido, ya Dios le estaba mostrando a Moisés que Jesús en la cruz
llevó toda enfermedad y toda dolencia. Y entonces cuando Él tomó de ese árbol y lo puso en las aguas, ¿qué pasó? Las aguas se endulzaron, o las aguas se sanaron y ellos pudieron beber. Porque ya estaban deshidratados y si no bebían, morirían. Pero si bebían del agua amarga, también morirían. ¿Qué necesitamos nosotros? Mirar a la cruz. Cuando nosotros oramos, nosotros miramos a la cruz. Y cuando yo digo que miramos a la cruz, estamos mirando a Jesús crucificado, Jesús muerto, nosotros crucificados con Él, muertos con Él, sepultados con Él, pero resucitados también con Él. Cuando digo que miremos a la cruz, estamos mirando la obra completa de Jesús. Cualquier necesidad que sea la que tengamos, puede ser una necesidad espiritual, puede ser una necesidad material, cualquiera que sea la necesidad, la respuesta está en la cruz. Pero no podemos mirar a la cruz sin dar el paso de oración. Cuando nosotros oramos, lo que estamos reconociendo es que ya Jesús pagó y que nosotros tenemos en Él la respuesta. Por eso Jesús dijo: vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Entonces Jesús es nuestro descanso. Uno puede que esté angustiado, deshidratado, con el problema más tenaz, pero cuando usted va y ora, usted recibe un descanso. Todavía el problema no se ha solucionado, todavía usted no ve que ya llegó la plata, el cheque, ya giraron, ya... No, pero usted ya ha recibido un descanso, porque en su espíritu usted ya recibió la respuesta. Y allí en su espíritu el Señor le dirá qué hacer, y usted podrá seguir adelante. Pero sin oración morimos de sed. Entonces siempre que oramos estamos mirando a la cruz. Y el verso 26 dice: y dijo, si oyeres atentamente a la voz de Jehová Dios. Escuche esto: la oración no solamente es ir a hablarle a Dios, la oración también tiene un momento de esperar en Él, en silencio, para oír la respuesta de Él, atentamente. Entonces la oración es un canal de doble vía. Yo voy y oro, le hablo al Señor, pero también espero en Él, porque la Biblia dice que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Entonces cuando yo espero, estoy escuchando atentamente la voz de Jehová. Y luego dice: e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que yo permití a los egipcios, permitiré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Pero también puede decir: yo soy Jehová, tu proveedor. Yo soy tu buen pastor. Yo soy el buen pastor de las ovejas. Yo soy el que te da nuevas fuerzas. Y cuando usted lee la Biblia, Él dice: yo soy todo lo que tú necesitas. Entonces cuando uno ora, lo que está reconociendo es que uno va al lugar seguro, a la fuente de todo buen don. Uno va y recibe todo lo que Él tiene para uno. Cuando nosotros miramos aquí, dice todos los mandamientos. ¿Qué mandamiento le dio Dios a Moisés? Bueno, allá en el monte Sinaí le dio primero 10. Pero cuando usted lee todo el Pentateuco, encuentra que hay más de 613 mandamientos. Entonces cuando dice: no, todos son mandamientos, o sea que me tengo que portar bien, cumplir muchos mandamientos. La pregunta entonces que surge aquí es: ¿cuántos mandamientos tengo que cumplir yo hoy en el Nuevo Testamento? Obviamente para ellos, bajo el antiguo pacto, habían primero los 10 mandamientos, pero luego hubo más mandamientos que ellos debían cumplir. La pregunta es para nosotros: ¿cuántos mandamientos? ¿Cuántos mandamientos serán? Entonces, cuando vamos a la carta a los Romanos, para nosotros, los mandamientos para nosotros dice: porque no adulterarás, 1, no matarás, 2, no hurtarás, 3, no dirás falso testimonio, 4, no codiciarás, 5 mandamientos, dice, y cualquier otro mandamiento, ahí está hablando de los 10 mandamientos, o cualquier otro mandamiento, en esta ascendencia se cumple: amarás a tu prójimo
como a ti mismo. Entonces la respuesta para ¿cuántos mandamientos son para nosotros? El amor. Un mandamiento, el amor. Y el versículo 10 dice, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. O sea, nosotros no tenemos que enredarnos con este mandamiento y el otro mandamiento y el otro mandamiento y el otro. No, el amor. Cuando nosotros caminamos en amor, ya estamos cumpliendo toda la ley. Porque el amor es mayor que la ley. Por eso se llama el gran mandamiento, que ya estaba desde el Antiguo Testamento, pero que Jesús viene y lo deja claro dándonos ejemplo de cómo debíamos nosotros vivir. Entonces, el amor es mayor o más grande o de más valor que la ley. En Gálatas 5 dice, hablando en el contexto de la carta a los Gálatas, están hablando de la ley y específicamente de un mandamiento que tenía la ley, que era la circuncisión. Y el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. ¿Cómo aguardaban ellos bajo la ley y la justicia? Por cumplir todos los mandamientos. Pero la Biblia dice en el Nuevo Testamento, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, pues el justo por la fe vivirá. Entonces Pablo dice, nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Nosotros creemos que somos justificados por lo que Cristo hizo, que Él es nuestra justicia. Y en ese contexto le dice a los Gálatas, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Si la fe obra por el amor, entonces la fe sin el amor no obra. De tal manera que no puede haber gente de fe que camina en rencor, que camina en odio, que camina en venganza y puede recibir todas las respuestas por creer. Porque el motor de la fe es el amor. Y el amor no es algo, el amor es alguien. Dios es amor. Amén. Entonces, si nosotros oramos, es movidos por el amor de Dios. Y es ese amor de Dios en nosotros el que nos lleva a caminar en fe. Y si nosotros podemos creer por caminar en amor, podremos creer por cualquier otra cosa. Amén. Pero si no creemos por caminar en amor, no podremos creer ni recibir ninguna otra cosa. ¿Es claro? Entonces, nosotros vemos que termina la historia en el pasaje de Éxodo 15, que ellos fueron guiados a un lugar de descanso. Y cuando nosotros oramos es para ser guiados. Amén. Sea que sea una oración de petición, que estemos haciendo cualquier cosa que necesitemos, estamos orando para ser guiados. Ahora hemos aprendido que la respuesta a nuestras oraciones, generalmente la respuesta de Dios son personas. Y si las respuestas son personas, no podemos caminar en odio con las personas sabiendo que esas son la respuesta de Dios. ¿Sí es claro? O sea, es absurdo pensar que vamos a recibir de Dios siendo enemigos de las personas, cuando Dios va a usar las personas como respuesta a nuestras oraciones. La respuesta de Dios a las oraciones del pueblo de Israel en ese tiempo del Éxodo fue Moisés. Y no querían aceptar a Moisés. Dijeron, no, Moisés es un asesino. ¿Quién se cree Moisés? Y Moisés es la respuesta de Dios para el pueblo de Israel en el tiempo del Éxodo. Para nosotros hoy, la respuesta de Dios son personas. Llámese apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros o hermanos, consiervos o compañeros. Son personas. Y entonces por eso primera de Pedro dice, igualmente ustedes maridos, es 3, verso 7, primera Pedro 3:7, dice, y de igual manera ustedes maridos, vivan con sus esposas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que sus oraciones no tengan estorbo. Entonces, si yo no le doy honor a mi esposa, no voy a recibir nada. Si no camino en amor con ella, no voy a recibir nada de Dios. Hay un estorbo. ¿Sí es claro? Entonces, finalmente, ellos llegan a un lugar de descanso. Dice, y llegaron
A Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras. Y acamparon allí junto a las aguas. ¿Ustedes se imaginan lo que llegaron ahí? Sin el sorbo de Mara no hubiera llegado a Elim. Sin la oración de Moisés, las palmeras seguían estando ahí. Las fuentes de agua seguían estando ahí. Pero sin la oración eficaz del justo, no hubieran llegado ahí. Necesitaban entonces la oración. Del mismo modo nosotros hoy, bajo el nuevo pacto, en la bendición del Señor y con un mejor mediador que Moisés, sin embargo necesitamos orar. ¿Sí? Sin embargo necesitamos orar. Así que Elim significa lugar de bendiciones abundantes y de la fidelidad de Dios. Eso significa Elim, lugar de bendiciones abundantes y de la fidelidad de Dios. Así que Dios tiene un lugar de bendiciones abundantes para usted y para usted que lo está viendo por internet. Pero hay una herramienta que se llama la oración. Esa es la herramienta eficaz para llegar a ese lugar. Por eso nosotros nunca debemos descuidar nuestra vida de oración. Porque sin oración no puede haber acción correcta para llegar al lugar de descanso que ya el Señor tiene preparado para ti. Te bendigo con esta palabra en el nombre de Jesús.